Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar a través de este medio. Permítanme hacer una oración antes de comenzar. Padre, quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos que está atento a este mensaje. Te pido, Padre, que este mensaje pueda llenar su corazón, pueda llenar las expectativas de lo que ellos esperan en ti como un Padre, un buen Padre. Yo te doy gracias, maravilloso Dios, por ellos. Te pido que esta palabra, oh Dios, traiga alegría, consuelo y dirección para tus hijos e instrucción. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues qué gusto estar otra vez aquí. Pues es una oportunidad que Dios nos da. Hay que aprovecharlas y este es un buen tiempo para comenzar. Quiero compartirles un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios 11:1, un pasaje que, pues, si usted es un hombre o una mujer que lee a menudo la Biblia, pues se va a familiarizar con estos textos. Este pasaje dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, un pasaje que nos invita pues a imitar a alguien. Muchas personas para dentro de su formación pues necesitan la ayuda de otros. No todas las personas se forman solas, no todas las personas maduran solas, no toda la gente se vuelve hábil en algo si alguien no la capacitó o no vio el ejemplo de alguien de cómo lo hacía. Generalmente, inclusive hasta los oficios, se necesita de alguien que le enseñe un oficio a otro. Eso es algo natural en la vida, que se necesita de un maestro para aprender un oficio o aprender a hacer algo. Pero bueno, pues aquí estamos en el plan de Dios. Queremos ser buenos cristianos, vamos a aprender de buenos cristianos. Queremos ser buenos predicadores, pues tenemos que pegarnos a los buenos predicadores, a los maestros, a los evangelistas, a la gente que sirve. No sé, a lo mejor alguien dice, pues yo quiero ser un buen guitarrista, pues me lo voy a pegar al que toca guitarra, o dependiendo del ministerio que una persona quiera, pues debe de buscar siempre la ayuda del que tiene la experiencia. Entonces, este pasaje que nosotros acabamos de leer, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, nos está hablando espiritualmente Dios. Todos queremos crecer, madurar, ser buenas personas, ser buenos papás, ser buenos hijos, ser buenos esposos, buenos vecinos, buenos hermanos, o sea, buenos trabajadores. Y siempre tenemos que imitar lo bueno. Siempre tenemos que buscar buenos ejemplos. Y bueno, pues en este caso, yo quiero compartirles un poema. Usted lo puede encontrar en el internet.
un poema que se titula El pequeño que me sigue. Este poema pues nos invita, es como una reflexión a tener cuidado de lo que hacemos. Dice el pequeño que me sigue, dice: quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Así que debo recordar mientras vivo, en los veranos soleados y en la nieve de invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Y bueno, es una reflexión de un padre que tiene que ser un buen padre y que tiene que vivir como un buen padre y que tiene que tener cuidado de cómo está haciendo las cosas, porque hay alguien que lo está observando, que quiere ser como él. Y bueno, pues quiero que nosotros como padres tengamos pues la sabiduría y el entendimiento de parte de Dios para poder dejar un buen legado a nuestros hijos. Yo creo que nuestros hijos quieren saber de nosotros historias de, pues así como de héroes, ¿no cree usted? De gente que logró objetivos, que alcanzó metas, que logró sueños. Yo creo que nuestros hijos quieren ver a un padre triunfador, alguien que los anime a hacer justamente lo mismo. Bueno, pues este poema pues tiene que ver algo con ello. Y bueno, si nosotros intentáramos crecer y madurar solos, nos llevaría demasiado tiempo. Cometeríamos demasiados errores si lo intentáramos por nosotros solos. Así es que necesitamos de los demás, necesitamos de los que ya han avanzado, ya han tenido la experiencia y necesitamos su ayuda y su apoyo. El pasaje que leíamos al principio, sed imitadores de mí, es algo que la palabra deja plasmado en muchos versículos y lo deja para muchos momentos, para muchas ocasiones, en muchas enseñanzas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:6, también una enseñanza más con relación a que nosotros aprendamos a imitar. Este pasaje me gusta porque ¿quién no pasa por pruebas? A ver, díganme, ¿quién no pasa por tribulaciones? ¿Quién no pasa por momentos difíciles en la vida? ¿Quién no pasa por momentos de zozobra? Pues yo creo que todos. ¿Quién no pasa por enfermedades, por momentos en los que nos sentimos ahogados y que no tenemos inclusive ni para el sustento diario? Bueno, pues quiero que lea este pasaje. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de momentos difíciles en la vida de uno. Pero la diferencia es que nosotros vimos a otros que en algún momento, atribulados, recibieron la palabra con gozo. En un momento difícil de la vida, vimos a gente alrededor de nosotros, quizás nuestros padres, hermanos, predicadores, pastores, gente que nos ha rodeado, que en medio de la tribulación se gozaban en el Espíritu Santo, con el gozo del Espíritu Santo. Es decir, estaban atribulados, estaban siendo atacados, estaban siendo en todo momento tal vez vituperados, pero estaban viendo las cosas con gozo. ¿Por qué? Porque vieron a alguien, como dice aquí, vosotros venís a ser imitadores de nosotros. Vieron a alguien que así actuaba. Entonces la gente siempre pues va a imitar a los demás cómo actúan en medio de un problema. Por eso es importante que usted y yo en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, les demostremos pues fe,
valor, fuerza en medio de tribulaciones, en medio de noticias pues difíciles y duras. Tenemos que demostrarles eso, porque ellos van a hacer justamente como nosotros hicimos. Quiero compartirles otro pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 3:7. Hoy en día la gente no es tan ordenada, hoy en día la gente no vive tan ordenadamente, no tiene cuidado en su vida espiritual. Hay gente que vive desordenadamente y esos malos ejemplos pues pueden ser replicados por otros que son débiles. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aquí la palabra de Dios le está hablando a un grupo de creyentes que vio a otro grupo de creyentes andar de una manera ordenada. Porque hoy, yo le decía, es bien fácil que la gente sea desordenada y que viva desordenadamente. Es fuera del orden de Dios. No tiene un orden, no tiene un control. Y esto ha ganado ventaja en mucha gente, porque se fijan más en los malos ejemplos que en los buenos ejemplos. Entonces aquí la palabra de Dios dice, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ya saben de qué forma tienen que hacerlo ustedes, pues nosotros no anduvimos haciendo nada indebido entre vosotros, como dice esta palabra. Filipenses 3:17, en un pasaje también que nosotros podemos encontrar, la conducta. La conducta de una persona es importante. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? Bueno, pues este pasaje de Filipenses 3:17, hablando de este término, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces, la palabra de Dios está hablándonos de estar viendo buenos ejemplos, estar viendo pues a la gente que está alrededor de nosotros, porque dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces nosotros tenemos que también ser observadores, cómo se comportan, qué hacen cuando están en un problema, cuando están en una tentación, qué hacen cuando están viviendo ciertos momentos de angustia. Y bueno, pues ahí está una enseñanza más. Y quiero compartirles otra que está en Hebreos 13:7, que tiene que ver con los pastores. Los pastores, de alguna manera, pues Dios también los ha puesto aquí en el ejemplo de que tenemos que imitar. En Hebreos 13:7 dice, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, nosotros tenemos que ver a nuestros pastores, pues qué tanto creen, qué tanto ven que es posible, cómo hablan los pastores. Si el pastor le dice: lo vamos a lograr, mi hermano, vamos a alcanzar la meta, vamos a obtener lo que necesitamos. Y no solamente tiene que ver con temas de la iglesia, sino temas personales, de cuando la gente se acerca a los pastores a buscar un consejo de una situación, ellos le van a dar una palabra que tiene que ver con fe y conducta. Entonces, esto es algo que nosotros hemos recibido de Dios. Dice que también considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, pues tenemos una serie de enseñanzas. Por eso el primer pasaje que leíamos decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Para que alguien diga a un grupo de personas, a su propia familia, sed imitadores de mí,
implica ser un buen ejemplo. Implica ser una persona intachable. Implica que la persona está haciendo las cosas bien y no se equivoca. Entonces, una persona que se pone de ejemplo debe de ponerse de ejemplo con evidencias y con resultados. Porque no solamente es decir, bueno, yo digo así y deben de ustedes imitarme porque yo lo digo. No, tenemos que ver que Dios lo ha respaldado y hay resultados de que su fe, su conducta, su forma de hacer las cosas está teniendo buenos resultados. Entonces, en ese momento podemos decir que es una persona que nosotros podemos imitar. Ahora, ¿qué pasa en la vida? ¿Qué pasa? Las personas van creciendo, van aumentando en años, van aumentando en edad y van cambiando muchos aspectos en ellos, su manera de pensar, su manera de decidir, su manera de ver las cosas, y las personas llegan a tener ciertos cambios, pero esos cambios ¿hacia dónde se enfocan? ¿Hacia tener una fe más sólida o a irse debilitando? Eso nosotros tenemos que estar muy cuidadosos de a quién estamos imitando. Porque, sinceramente, lo que hoy puede ser un buen ejemplo, quizás mañana no podría ser un buen ejemplo. O sea, no porque hoy una persona fue el modelo que quizás nosotros vimos como para imitarlo, tenemos que ver si en la vida vuelve a ser ese modelo o continúa en esa línea. Hay personajes en la Biblia, quizás no los vamos a describir a todos, pero por ejemplo, si yo trato de imitar a Salomón, por decir algo, en un principio, pues Salomón fue el hombre más sabio, el que escribió Proverbios, el que escribió Eclesiastés y el que escribió Cantares. Hubo un momento de su vida que podríamos decir que estaba en la cúspide. Un hombre en cual pues se podía buscar imitarlo. Pero hubo una etapa de su vida en que todo cambió. Todo cambió en él y ya no se volvió la persona modelo para imitar. Ahora, pueden haber cambios, entonces yo tengo que buscar los buenos ejemplos. Tengo que buscar las buenas personas que tengan buenas cosas que yo pueda imitar. No siempre un mismo personaje toda la vida va a ser como que mi ídolo, ¿no? El que yo siempre voy a imitar. Ahora, quiero hablarle de un personaje, Abraham, este personaje que Dios llamó y Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, deja todo porque yo tengo un llamado para ti. Y Dios lo llama. Y toda esa historia la encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Digamos que los primeros versículos son versículos de ese llamado, de esa salida, pues de cómo Dios interactúa con él, cómo le habla, lo que le dice, lo que le promete. Pero en ese primer capítulo, bueno, capítulo 12, en esa primera etapa, llamémoslo de Abraham ya fuera de su tierra, ya dentro del llamado de Dios, ocurre algo en Abraham, algo que nos llama mucho la atención. Él sale con su esposa. Abraham en ese momento no era Abraham, era Abraham. Y Sara en ese momento no era Sara, era Sarai. Más adelante Dios les cambió el nombre. Entonces, en ese mismo capítulo 12 ocurre un evento. Y cuando Dios le dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Ocurre algo que en el lugar donde él estaba hubo una gran hambre, una hambruna. Yo no sé si esto fue una primer prueba a la fe de Abraham. Yo no lo sé, quiero imaginar una primer prueba. Porque esto hace que él se mueva de ese lugar a buscar alimento. Entonces se mueve de la tierra que Dios le había dicho, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia, y te voy a bendecir y todo.
Y entonces Abraham toma la decisión de irse a Egipto a buscar comida. Pero en ese trayecto resulta que se da cuenta que su esposa, él tenía 75 años y su esposa tenía 65. Se da cuenta que su esposa era hermosa. Yo me pregunto por qué tardó tanto tiempo en darse cuenta que era hermosa. No lo sé, pero bueno, la escritura dice que se dio cuenta que era hermosa. Y entonces hay un cambio en Abraham. En ese capítulo 12 hay un cambio emocional y tal parece que espiritual, porque su fe comienza a tener ciertos temores. El enemigo de la fe no es la incredulidad, es el temor. Y Abraham comienza a tener ciertos temores. Yo no sé si el temor es un recurso que el enemigo usa para que las personas flaqueen en sus propósitos. Pero Abraham llega a tener ciertos cambios que yo no los veo tan positivos así como para imitarlos. Por eso yo le decía que hay modelos en la Biblia o momentos de una persona que yo puedo verla como un ejemplo, pero no siempre en todo lo que hace. Y bueno, yo me pregunto, ¿el temor hasta dónde puede llevar a una persona? Quizás a mentir. La puede llevar quizás a tomar decisiones que no deberían de tomar por miedo. Y bueno, yo quiero que usted vea qué fue lo que pasó con él. ¿Por qué él comenzó a tener ciertos cambios que no correspondían a un hombre de fe? Vamos a ver Génesis 12, del 10 al 15, para que usted y yo veamos el contexto bíblico de qué es lo que pasa con Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Seguimos leyendo. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Cuál era el temor de Abraham? El temor de Abraham era morir. Porque le dice: cuando te vean a ti, cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me van a matar. Quizás entró en pánico, entró en shock. Y a ti, pues te van a dejar viva. Yo creo que le dijo a Sarai: te van a dejar viva, pero a mí me van a matar. Entonces Abraham arma una estrategia. Versículo 13. Vamos a seguir leyendo. Dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, Sarai, di que eres mi hermana, tú y yo no somos esposos, para que no me maten y yo pueda vivir por causa tuya. Pero tú tienes que decir que eres mi hermana. No se te vaya a olvidar, Sarai, decir que eres mi hermana, me van a matar, compréndelo. Quizás ese fue un momento que así expresó a Abraham. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Era hermosa. Pero Abraham lo había descubierto muy tarde. Los egipcios se dieron que era muy hermosa. Y vamos a seguir leyendo el versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Bueno, qué difícil situación para Abraham, porque él cuidó su vida a cambio de la vida de Sarai, su esposa. O sea, en otras palabras, él aceptó: está bien, alguien que la tome por esposa, pero con que yo viva. O sea, yo quiero pensar que Abraham estaba en pánico,
que no imaginó que estaba exponiendo a su esposa y que él estaba preservando su vida a cambio de la de su esposa o de la integridad de su esposa. Pero, ¿sabe, familia? Dios es un Dios tan misericordioso, tan bueno, tan maravilloso, que Dios interviene cuando la gente comete ciertos errores. Interviene y cambia las circunstancias de ese momento que pueden haber, que estaban siendo negativas y nocivas para todos y que estaban pues a punto de traer mal. Y mire, vea lo que se describe a partir del versículo 16 al 20 de este mismo capítulo 12. Génesis 12, 16 al 20. Seguimos leyendo. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Le dieron muchos bienes a causa de su esposa. Y el versículo 17, mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué dice el versículo 18? Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Yo quiero imaginarme, la escritura no lo dice, que Dios le ha de haber dicho, no vais a tocar a esa mujer. Porque el hombre que está durmiendo allá afuera, el hombre que está durmiendo en aquel lugar, es el esposo de ella. Y si tú la tocas, entonces te va a ir mal. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Seguimos leyendo, versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Qué momento tan difícil, ¿no cree usted? Pero Dios intervino a un error tan grande que había cometido Abraham, porque llegó un momento en que tuvo miedo. ¿Qué nos dice el versículo 20? ¿Podemos leerlo? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué situación tan complicada vivió Abraham por causa del miedo? Yo me pregunto hasta dónde el miedo puede llevar a una persona a cambiar su forma de ser, su forma de vivir, su forma de convivir. Hasta dónde el miedo puede llevar a una persona a inventar algo que no es solo por salvarse y exponer a otros. Y más si es una persona de fe. Yo creo que usted y yo sabemos que las maldiciones generacionales ya no existen, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no existen. Ahora las malas conductas se pueden replicar en nuestras generaciones. Es decir, otros pueden copiar una mala conducta, un mal comportamiento, una mala persona, lo que sea, lo puede imitar. ¿Cuál es la forma de imitarlo? Pues cuando esa persona lo expresa o lo demuestra. Por ejemplo, Abraham. Vamos al caso de Abraham. Yo creo que Abraham, porque más adelante Dios le dio un hijo a Abraham llamado Isaac. Yo creo que Abraham ha de haber platicado en ese tiempo que ya estaba Isaac. ¿Qué creen? Que una vez que hubo hambre, pues nos fuimos su mamá y yo, nos fuimos Isaac, tu mamá y yo a Egipto. Y la verdad es que tuve miedo de que me mataran y yo les dije que era mi hermana. Y libré la vida y no me mataron. Entonces estaba
me imagino que estaba platicando sus hazañas, pero no hazañas de logros, de algo que, pues que él, pues de alguna manera salió bien por su cuenta, más bien salió porque Dios tuvo misericordia de él. Seguramente le ha de haber platicado esa historia a Isaac. O quizás en algún momento Abraham mostró ciertos temores, o a veces nosotros con la gente que nos rodea les demostramos temores. La gente que nos ve, que nos sigue, que está cerca de nosotros, o vamos repitiendo conductas ya negativas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que ese pequeño que nos sigue, cuando crezca, va a repetir esas conductas. Y bueno, pues llega el tiempo de Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. A Abraham ahora, porque Dios le había cambiado el nombre, y de Sara. Llega el tiempo en el que pues, la historia nos narra cómo él vivió. Y bueno, Isaac también había recibido una palabra de bendición de parte de Dios, que Dios lo iba a bendecir. Estaba recibiendo una palabra segura. El capítulo 26 del libro de Génesis nos habla de esta palabra que Dios le estaba dando a Isaac. Porque ahora